Hermanos y hermanas, el 19 de julio de este año, los hijos de los pioneros de Utah colocaron una estatua del profeta José Smith y de su sucesor, el presidente Brigham Young, en el parque Este es el lugar, en Salt Lake City. La estatua, titulada Con los ojos hacia el oeste, muestra a estos dos grandes profetas con un mapa de los territorios occidentales de los Estados Unidos. Muchas personas, incluso santos de los últimos días, olvidan que José Smith era completamente consciente de que la iglesia con el tiempo se iba a trasladar hasta el grandioso oeste estadounidense. En agosto de 1842, profetizó que los santos seguirían padeciendo mucha aflicción y que serían echados hasta las montañas rocosas, que muchos apostatarían y que otros morirían por manos de nuestros perseguidores, o perderían también la vida debido a los rigores de la intemperie o de las enfermedades, y que algunos vivirían a ver y ayudar a establecer las colonias y edificar las ciudades, y ver tanto a llegar a ser un pueblo poderoso en medio de las montañas. Ni siquiera los amigos más íntimos de José en aquellos primeros años entendían por completo las pruebas que iban a soportar los santos de los últimos días a medida que la iglesia fuera desarrollándose en la primera parte del siglo XIX. Pero el profeta José sabía que ningún enemigo de entonces ni en el futuro tendría suficiente poder para frustrar ni detener los propósitos de Dios. Todos conocemos sus palabras proféticas. El estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encarnizarse, los populachos se podrán combinar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar, mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Han pasado casi 18 décadas desde que se organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830. Hemos tenido 178 años para observar el cumplimiento de la profecía y ver la verdad de Dios que sigue adelante, valerosa, noble e independientemente. La Iglesia comenzó su primera década con apenas unos cuantos miembros. A pesar de la intensa oposición durante la década de 1830, se llamó a 597 misioneros y hubo casi 15,000 conversos bautizados. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña se abrieron para predicar el Evangelio. Hubo muchos conversos durante la década de 1840, mientras continuaban las persecuciones encarnizadas contra la Iglesia, y especialmente contra el profeta José. En medio de esas dificultades, y no obstante lo arduo que era viajar, el Evangelio restaurado de Jesucristo siguió extendiéndose cada vez más por la tierra, gracias al fiel servicio de 1,454 misioneros que fueron llamados durante ese periodo. Y el número de los miembros de la Iglesia aumentó a más de 48,000. El 27 de junio de 1844, la persecución a José Smith culminó en la muerte de él y de su hermano Hiram, que fueron asesinados por un populacho en la cárcel de Carthage. Poco después del martirio y en cumplimiento de la visión de José, Brigham Young y la Iglesia comenzaron los preparativos para trasladarse a las montañas rocosas. Las privaciones, la aflicción y la muerte y la apostasía los acompañaron constantemente, pero la obra siguió avanzando. En la década de 1850 hubo unos 705 misioneros llamados a prestar servicio en diversas regiones, tales como Escandinavia, Francia, Italia, Suiza y Hawái. La obra misional comenzó también en otras partes del mundo, como India, Hong Kong, Tailandia, Burma, Sudáfrica y las Antillas. Entre los conversos fieles de Escandinavia y Gran Bretaña se bautizaron en esa década que sufrieron mucho aquellos que murieron en tierra
y en el mar, mientras viajaban para reunirse con los santos aquí, en las montañas rocosas. En 1875 se llamó a los 7 primeros misioneros para México, y la obra ya floreció aún en medio de la Revolución y de otros desafíos. Y fue hace precisamente 4 años, en 2004, que la Iglesia llegó a alcanzar 1 millón de miembros en ese país. La fe de los santos se probó en cada paso que dieron mientras Brigham Young los dirigía para construir templos y establecer más de 350 colonias en el oeste. A su muerte en 1877, el número de miembros de la Iglesia en el mundo había aumentado a más de 115,000. A pesar de toda la persecución, la verdad de Dios ciertamente seguía adelante valerosa y noblemente. El tiempo no permite hacer un repaso detallado del crecimiento de la Iglesia durante las siguientes décadas, pero es de notar que en el transcurso de los 40 años siguientes, de 1890 a 1930, mientras la Iglesia y su doctrina continuaban bajo el ataque del público, el elder Reed Smoot fue elegido senador para el Congreso de los Estados Unidos, pero tuvo que luchar para ocupar su cargo. En ese tiempo se hablaba mucho de la Iglesia y de sus enseñanzas, gran parte de lo cual era agraviante y dirigido al presidente Joseph F. Smith y a otros líderes de la Iglesia. Sin embargo, hubo algunos artículos de periódico que empezaron a mencionar a los miembros de la Iglesia como ciudadanos colaboradores y buenas personas. El 3 de septiembre de 1925, el presidente Heber J. Grant anunció que la Iglesia iba a comenzar la obra misional en América del Sur, siguiendo el modelo establecido por el Señor de llevar el Evangelio restaurado a todas las naciones. Mi abuelo paterno, el elder Mervyn J. Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, fue uno de los enviados a Sudamérica, con el fin de dedicar la tierra de la predicación del Evangelio. En la mañana de Navidad de 1925, en Argentina, el elder Ballard dedicó los países sudamericanos y comenzó la obra misional. Antes de partir, en julio del año siguiente, profetizó lo siguiente: la obra del Señor aquí se desarrollará lentamente por un tiempo, como el roble se desarrolla de una bellota paulatinamente. No seguirá un día como el girasol que florece rápidamente y luego muere. Pero miles de personas se unirán a la Iglesia en estas tierras. Se dividirán en más de una misión y serán las más fuertes, una de las más fuertes de la Iglesia. La obra no volverá nunca a ser tan pequeña como lo es ahora. Cualquiera que conozca el crecimiento de la Iglesia en Sudamérica sabe el cumplimiento de esa profecía. Actualmente, solo en Brasil hay más de 1 millón de miembros. En el transcurso de 4 décadas, de 1930 a 1970, hubo más de 106,000 misioneros llamados al servicio. El número de miembros por todo el mundo se cuadruplicó a más de 2,800,000. En la década de 1960, hubo más de 1 millón de miembros nuevos. Para 1970, había misioneros prestando servicio en 43 naciones y 9 territorios. Durante ese periodo de 40 años, se abrieron a la obra misional los países sudamericanos de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. En América Central, los siervos del Señor la comenzaron en las naciones de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y en Asia, los esfuerzos renovados empezaron a dar fruto en Corea, Taiwán, Singapur y Filipinas. Nada de eso fue fácil. Las dificultades, los obstáculos y la persecución acompañaron todo intento de llevar la verdad de Dios a todo continente y país para que resonara en todo oído. No obstante, seguimos adelante con fe. Se enfrentaron los desafíos y se vencieron los obstáculos. El presidente Spencer W. Kimball pidió a los miembros que alargaran el paso para difundir y compartir la verdad del Evangelio. Pidió a todas las estacas del mundo que aumentaran el número de misioneros y dirigió a la Iglesia para que utilizara los medios de comunicación a fin de llevar nuestro mensaje a cientos de millones de personas por toda la tierra.
En los 12 años en que fue presidente de la Iglesia, cerca de 200,000 misioneros de tiempo completo prestaron servicio misional. Aumentó a casi el doble el número de miembros de la Iglesia en todo el mundo. Y el Destacas casi se triplicó. Se abrió o se volvió a abrir la obra misional en diversos países y empezó a producirse el milagro de la conversión en muchas tierras, a pesar de todos los intentos del adversario por frustrar la obra del Señor o por desalentar a sus obreros. Han pasado un poco más de 2 décadas desde que el presidente Kimball terminó su ministerio terrenal, y durante ese periodo hemos alcanzado una prominencia sin precedentes en la comunidad mundial de la fe. Y probablemente, no por coincidencia, también hemos experimentado a través de los medios de comunicación ataques ideológicos sin precedentes a nuestra gente, nuestra historia y nuestra doctrina. No obstante, la Iglesia continúa creciendo. La cantidad de miembros se duplicó y ha seguido aumentando de 5.9 millones en 1985 a más de 13 millones en la actualidad. Y el año pasado se llamó al 1.000.000º misionero para prestar servicio en esta dispensación. Mis hermanos y hermanas, el propósito de esta breve reseña que he ofrecido de la visión profética de José sobre el destino de esta iglesia y su cumplimiento literal a través de las décadas es traernos a la memoria esta sencilla verdad. Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada, porque Dios no anda por vías torcidas ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Dios ha hablado por medio de su profeta y ha anunciado al mundo que el estandarte de la verdad se ha izado y que ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Eso es una verdad innegable e indiscutible. La hemos visto nosotros mismos, década tras década, desde la época del profeta José Smith hasta esta del presidente Thomas S. Monson. Las persecuciones se han encarnizado, la calumnia, las mentiras y la tergiversación han intentado difamar. Pero en todas las décadas, desde el momento de la restauración en adelante, la verdad de Dios ha seguido adelante valerosa, noble e independiente. La pequeña iglesia que comenzó en 1830 con un grupito de miembros ha crecido hasta tener más de 13 millones de santos de los últimos días en diversas naciones de todo el mundo. Y estamos bien encaminados para penetrar todo continente, visitar todo clima, abarcar todo país y resonar en todo oído. Esta es la obra de Dios, y la obra de Dios no será frustrada. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer antes de que el gran Jehová anuncie que la obra ha concluido. Aun cuando elogiamos y honramos a los santos fieles que nos han traído hasta este punto de prominencia pública, no podemos darnos el lujo de quedarnos cómodos y sentados, hermanos y hermanas. Todos somos necesarios para completar la obra que comenzaron aquellos santos pioneros hace más de 175 años y que han llevado adelante los santos fieles de cada generación en las décadas subsecuentes. Es preciso que creamos como ellos creyeron, que trabajemos como ellos trabajaron. Es preciso que prestemos servicio como ellos lo hicieron, y es preciso que triunfemos como ellos triunfaron. Por supuesto, las dificultades que enfrentamos hoy son diferentes, pero no menos exigentes. En lugar de populachos enfurecidos, enfrentamos a los que constantemente tratan de difamarnos. En lugar de ser expuestos a la intemperie y a las penurias, estamos expuestos al abuso del alcohol y las drogas, a la pornografía, a toda clase de inmundicia y de vulgaridad, de codicia, deshonestidad y apatía espiritual.
En lugar de ver a las familias desarraigadas y apartadas del hogar, contemplamos una institución familiar, incluso la divina institución del matrimonio, ser atacada colectiva e individualmente por quienes intentan debilitar la función prominente y divina de la familia en la sociedad al cambiar su definición. Con esto no quiero decir que nuestras actuales dificultades sean más graves que las enfrentadas por los que nos predecieron. Solo son diferentes. El Señor no nos pide que carguemos un carro de mano. Nos pide que fortalezcamos la fe. No nos pide que atravesemos caminando un continente, pero nos pide que crucemos la calle para visitar al vecino. No nos pide que renunciemos a todas nuestras posesiones terrenales para construir un templo. Nos pide que contribuyamos nuestros medios y nuestro tiempo, a pesar de las presiones del diario vivir, para continuar edificando templos y luego que asistamos regularmente a los que ya estén construidos. No nos pide que suframos la muerte de un mártir. Nos pide que vivamos la vida de un discípulo. Esta es una gran época para estar vivos, hermanos y hermanas, y de nosotros depende el llevar adelante la rica tradición de la dedicación devota que ha sido el distintivo de las generaciones previas, de los santos de los últimos días. Esta no es una época para los de corazón espiritualmente débil. No podemos permitirnos ser rectos solo superficialmente, sino que nuestro testimonio debe ser profundo, con raíces espirituales firmemente fundadas en la roca de la revelación. Y como pueblo del convenio consagrado y con fe en cada paso, debemos continuar llevando adelante la obra hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Que así sea con nosotros, lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.